Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Qué pasa, hijo? Veo que Dios está tratando con tu vida. El Señor siempre ha estado tratando con mi vida, pero yo me he negado. Hijo, si Dios te llama, lo mejor que puedes hacer es obedecerle. Sí. Desde que la obra del movimiento misionero mundial nació en el corazón de Dios, su estandarte en todo momento ha sido la sana doctrina a la luz de las Sagradas Escrituras, el cumplimiento del Evangelio y el extender la obra por los caminos de América y del mundo, tal y como lo señalara en todo momento nuestro muy querido y recordado hermano Luis M. Ortiz, a quien en el año 1959 Dios le revelara esta gran obra misionera y de evangelización mundial que Él mismo le entregara para llevar a cabo. Habiéndonos el Señor dado la orden para que saliéramos, porque había una obra grande que realizar en otros países. Pero fue en el año 1963 cuando inicia oficialmente la obra del movimiento misionero mundial. 9 años más tarde, en 1970, un joven predicador se encontraba en la avenida Urdaneta cuando de repente fue lleno del Espíritu Santo y escuchó la voz del Señor que decía: «Te he llamado, te he apartado, te formaré y te capacitaré y te uniré a mi gran obra. Alístate y espera». Ese joven fue el hermano Orlando Anzola, quien luego de estar recibiendo por varios meses tratos con Dios, decide salir de Venezuela y siente de parte de Dios asistir al segundo Congreso Internacional de la Obra del Movimiento Misionero Mundial, celebrado en la isla de Puerto Rico. Él no conocía la organización ni al presidente de la misma. Era la primera vez que el hermano Anzola asistía a algo tan especial y maravilloso. Pasaron 2 años de mucha oración y preparación ministerial hasta que en el año 1972 se funda la primera iglesia en el barrio José Félix Rivas de la ciudad de San Félix, Estado Bolívar. Y a la vez comenzó la formación de obreros para la fundación de las iglesias en los distintos lugares de Venezuela conforme el Señor me iba guiando. La obra en Venezuela fue guiada por el Señor, por el Espíritu Santo, y fue una obra de sacrificio, de esfuerzo, de mucha humildad. No había recursos. Cuando la obra se inicia aquí, era en aquel momento cuando nuestro hermano amado Luis M. Ortiz, que el Señor ya lo tiene en su gloria, él vino hasta acá y fundó la obra aquí en este país. Este país estaba lleno de tanta ignorancia e idolatría y Dios abre o inicia esta obra llena del poder del Espíritu Santo, una obra de abnegación. Los primeros obreros, los primeros supervisores fueron personas verdaderamente llenas del poder del Espíritu Santo, y fue el mismo Señor quien los guió a ellos para establecer las obras aquí en Venezuela. Ellos fueron por los diferentes lugares, se movieron desde el oriente, donde fue la primera iglesia, allá en San Félix. En 1973 surge la iglesia en Caracas. Después, Maracaibo en 1974. Luego, en 1975, en Pueblo Nuevo, en el sur del lago de Maracaibo. Cuando la obra se inicia en Venezuela, se hizo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha entrega, con mucha dedicación. Se empezó a fundar la iglesia. Yo precisamente me convertí al Señor en la segunda obra que se abría en la ciudad de Caracas, ya que la primera fue en la ciudad guayana. Propiamente empezó en un barrio llamado Los Sabanales, pero realmente donde se mantuvo la obra que todavía está es en el barrio José Félix Rivas. Allí permanece
la iglesia, lo decimos la iglesia Antioquía. Y ahí empezó a trabajar duramente y me convierto en el año 74 en la ciudad de Caracas y se empieza a avanzar hacia Maracaibo, de ahí se fue a Maracaibo y si no me equivoco creo que en cuarto lugar está Pueblo Nuevo y así sucesivamente la gente, los hermanos, los pocos que habíamos nos uníamos y nos trasladábamos a esos lugares a meterle el hombro a la obra y así de esa manera con todo ese esfuerzo y sacrificio muy limitados en muchas cosas, pero se fueron fundando nuevas iglesias, nuevas congregaciones y bueno, gracias a Dios esos días los recuerdo y todos los que pasamos por esos momentos todavía los recordamos con mucho gusto. Entre tanto que la obra avanzaba en el centro del país, por otro lado, pero hacia la frontera colombo-venezolana, había sido enviado el pastor Alfonso Ortiz directamente de Bucaramanga, Colombia, para abrir la obra en San Antonio del Táchira. Conforme el Señor iba salvando las almas, fueron llegando jóvenes de ambos sexos, quienes recibían el llamado del Señor al ministerio, los iba formando y capacitando e impartiéndoles la visión que Dios le reveló a los hermanos Ortiz. Yo salí de la iglesia de San Antonio del Táchira. Para ese tiempo de que fue fundada la obra de San Antonio del Táchira, fue por la parte de Colombia, de Bucaramanga específicamente, y de allí duraron muchos años funcionando la iglesia sin tener contacto con la iglesia aquí del centro. Así que se fundaron varias iglesias allí en ese eje fronterizo. Y recuerdo que fue La Fría, San Cristóbal, Ureña y otras partes de la frontera colombiana, pero que con los años pues ya la iglesia del centro se puso en contacto con la iglesia de la frontera y ahí fue donde entonces se formó la obra nacional como tal de una forma unida, porque siempre en los primeros años trabajamos con la supervisión de parte de Colombia, pero luego ya se concretó y siguió pues la obra, el curso normal como tenía que ser, porque se tuvo contacto ya con la obra del centro. Para ese tiempo pues las iglesias, hace ya 30 años, pues las iglesias eran bastante pequeñas y bastante reducido el número de iglesias. A medida que pasaban los meses, la obra del Señor en el territorio nacional iba tomando forma. Nuevas vidas, nuevos proyectos, nuevos pastores, nuevas iglesias iban desfilando y demostrando bajo un perfil evangelístico y misionero esa semilla que empezaba a germinar lenta pero segura, arrojando resultados impactantes y arrolladores. Realmente ha sido conmovedor ver y poder identificar cada uno de los detalles que precisan el avance de la obra del Señor durante estos 40 años. Es impresionante cómo Dios ha bendecido, nos ha respaldado y nos ha colmado de abundantes bendiciones, desarrollando la obra a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Para el año 1978, los hermanos Ortiz viajaron a Maracaibo, estado Zulia, para dictar el Instituto Bíblico Elim, respondiendo a la invitación que hacía el pastor Cobos de la conocida Iglesia Evangélica La Cruz. Estando prestos en todo momento a colaborar y habiendo llevado en oración dicha actividad, los hermanos Ortiz iniciaron el instituto el día 5 de abril, extendiéndose hasta el 4 de noviembre de ese mismo año. Hubo muchas semanas completas donde se enseñaba cada noche. Quienes fungieron como maestros fueron el hermano Luis M. Ortiz. El instituto fue una bendición, pues 73 estudiantes vieron coronados sus esfuerzos la noche de graduación al obtener sus respectivos diplomas. En este sentido,
actividades de esta naturaleza empezaron a desarrollarse en Venezuela, dándole cabida al mover del Espíritu Santo y a la atención absoluta de hombres y mujeres que viajaban hasta esta tierra para sembrar la semilla del Evangelio. Eran momentos misioneros, momentos donde llegaban y salían misioneros para la obra del Señor, y siempre había un ánimo y un ambiente maravilloso, espiritual, donde realmente, aunque no era mucha gente, muchos miembros en la iglesia en Caracas en aquel entonces, pero sin embargo había un ambiente espiritual muy lindo, y ese fue un ambiente que pues, nos animó a todos nosotros, al grupito que estamos allí, y bueno, hasta el día de hoy pues hemos estado sirviéndole al Señor en todo lo que Él pone en cada uno de nuestros corazones y en la obra del Señor, y siguiendo adelante con esos principios y ese fundamento que en aquel entonces pues nosotros recibimos de parte del Señor, como también de parte de todos aquellos instrumentos de Dios que Dios puso en el momento, en aquel entonces. Corrían los meses de 1982. La obra en Venezuela iba sobre la marcha. Se estaban abriendo nuevas iglesias, se realizaban diferentes campañas evangelísticas y se llevó a cabo en ese año la primera cena fraternal con el fin de reunir fondos para la construcción del templo de la iglesia en Caracas. Se empezaban a sumar hombres de Dios. Los días olían a victoria. La obra en Venezuela iba tomando forma. La obra estaba comenzando prácticamente, y los obreros eran pocos, habían especialmente como unos 7, 8 obreros no más, y bueno, se estaba organizando hasta ahora la obra en Venezuela, y las iglesias pues eran 7, 8 iglesias, y campos blancos que había, pues se estaba comenzando a gestionar pues todo lo que era pues, esa obra en Venezuela, y la oportunidad que se me brindó fue de aportar algo en la administración en la obra en Venezuela, la supervisor en aquel entonces nuestro hermano Osvaldo, nuestro hermano Banzola, y pues estuvimos allí colaborando con él. Yo estuve colaborando con él en la parte administrativa, y bueno, aunque todo, pues no había computadora para ese entonces, todo se llevaba a mano, había que con una calculadora sacar números y llevarlos al libro, y bueno, todo eso era una labor, bueno, un poquito fuerte, pero sin embargo yo lo hacía con todo corazón, y ahí estuvimos hasta que realmente, bueno, se cambió el supervisor. Pues estuve como unos 5 años aproximadamente, y luego pues hubo cambio de supervisión. Bueno, yo recuerdo el trabajo que se hacía, ¿verdad? Los pocos que habíamos, nosotros por lo menos en Caracas, pero antes de eso estaba la hermana Gladys Casanova, hoy esposa de mi hermano Clemente, misioneros en las Antillas. Estaba la hermana Laura Villegas. Estas dos hermanas se metían en esas urbanizaciones de Caracas, esos barrios, a evangelizar, a trabajar allí fuertemente. Nosotros también empezamos, mi hermano y yo, a trabajar duramente en Caracas. Los días domingos agarrábamos folletos y nos poníamos enfrente del templo, uno de un lado de la avenida y el otro del otro lado, y así distribuíamos folletos a las personas, y almas se convirtieron de ese trabajo. Luego nos íbamos a los barrios, por lo menos el barrio La Silsa, lo evangelizamos de punta a punta, y después que lo evangelizamos le metimos cultos en todas las esquinas, y después nos fuimos para el barrio Andrés Eloy Blanco, y también evangelizamos en ese barrio, el 23 de enero en Caracas. Todos esos edificios nosotros los recorrimos predicando ese evangelio maravilloso. En otras ocasiones agarrábamos los domingos y nos metíamos en los buses y predicábamos desde que terminaba la escuela dominical hasta el culto de la noche. Íbamos a dar hasta el Parque del Este, en los buses, predicando, en las plazas, predicando la palabra de Dios. De esa manera, pues, hicimos el trabajo de evangelización